Para mi generación, los principales referentes de la música urbana nacieron de lo que se llamaba el merengue hip hop. Pero ¿qué pasa con quiénes son los que hacen la música urbana desde Venezuela, desde nuestra realidad? Y para poder responder esa pregunta, Noré para hablar un par de vainas. Vale. ¿Cómo estás? Hermano. ¿Viste que yo me pongo en un mood antes de arrancar así? Vale, bien, un misticismo clásico, pero qué increíble estar hoy contigo, hermano. Genial. A mí siempre me gusta, uno, compartir buenos espacios y buena compañía para la conversa. Por eso hoy estamos en Radio Bar. Gracias, agradecido además porque nos hiciste una ayuda ahí para poder llegar a este espacio y qué fino. Fíjate, Nore, es súper complicado, yo sé que tú te mueves en muchos géneros musicales, además has venido, y eso lo vamos a ampliar más adelante, con tu experiencia personal, has pasado por bastantes facetas, pero quisiera arrancar como desde ese punto. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes en la actualidad como venezolano desde lo que es la música urbana? Bueno, para mí la música urbana, dentro de lo que representa para el venezolano también, y bueno, en mi propio caso, yo entiendo al venezolano como una mezcla, ¿no? Desde el origen del venezolano hasta hoy en día. Así mismo lo veo en la música. De hecho, yo empecé con la música folclórica y luego fue a la música latinoamericana y luego pues la música urbana o pop o música actual, como se le pueda llamar. Lo que más me interesaba de todo esto era que nunca logré equilibrarlo. O sea, cuando hacía música folclórica, hacía solo música folclórica. Cuando hacía música latinoamericana, solo hacía música latinoamericana. Y cuando conozco a mi crew, a los Wise Guys, yo solté la guitarra por año y medio y solamente hacía música urbana. Solo hacía reggaetón. Ahora, fíjate eso es súper interesante porque ya va, ahí... Entender el contexto un poquito antes de... Sí, exacto. Sí, porque hay un beta que es que yo cuando empecé todo este proceso de investigación, para mucha gente siempre, sobre todo los jóvenes que dicen, bueno, hacer reggaetón es relativamente sencillo. Agarro, me monto, hago tal y hago esto de una vez. Pero una cosa que estuve viendo es que tú no vienes de un proyecto así como que simplemente arrancaste y hiciste música, sino que te uniste con un grupo de panas que además en alguna parte, en un parte de tu discografía están muy presentes, que es Mangus, que es Fresco, y tú, y había alguien Ifta, más, claro. Ifta, y que entre los cuatro crearon como este concepto de los Wise Guys. Sí. Yo puedo decir con total honestidad que en cada uno de nosotros ha quedado marcado lo que este colectivo o este crew nos dejó, ¿no? Y por supuesto aún seguimos unidos de una forma bien interesante y distinta porque cada quien está en sus propios proyectos con el aprendizaje y con la esperanza también de que en meses o en años pues nos volvamos a juntar para seguir creando cosas mediante la experiencia de cada uno como que tome por su lado. ¿Qué fue lo que aprendiste en el proceso de pasar de la música tradicional venezolana folclórica a esto con los muchachos cuando Siento que era muy apegado al verso y a las reglas de la música folclórica cuando tú compones, cuando escribes, ¿no? Cuando yo conozco a Kid Fresco, conozco a mi equipo, empezamos a entender que, bueno, yo empiezo a entender que la música urbana tiene un potencial increíble más allá del género y lo comercial. Y era que podía ser más directo con el mensaje. Eso me encantó. Eso está recho. Eso me encantó porque yo, como yo hablaba, no era lo que cantaba. Entonces yo agarraba y decía, marico, que la creo todo eso, ¿sabes? Y de repente llegaba y cantaba, te juro que anhelante esperaré por ti. Música que me encanta, pero claramente no hablo así. Claro. Y necesitaba comprender cómo llegar a un punto al menos intermedio entre los dos. Fui al vocabulario. Fui al estudio que sé que quizás a veces no nos tomamos el tiempo porque la emoción de la música a veces nos lleva por un éxtasis que nosotros a veces no pensamos lo que está diciendo, sino que nos dejamos llevar por la melodía, por la armonía, por el ritmo. Y regresé al inicio, ¿no? Al vocabulario. Claro. ¿Por qué no estoy cantando como estoy hablando? Claro, eso está... Entonces, ¿qué pasa? Combiné esto de esas melodías y armonías y los acordes a como hablaba yo. Entonces empecé a escribir una canción que se llamaba El día que me odies y yo decía, el día que me odies no llores por mí, si en algo te he jodido, perdón, soy así, no quisiera cagarla, pero a veces es inevitable. Brutal. Empezaba a combinar las palabras que yo sentía que me representaban. Brutal. Con las que hablaba, como era como una
hacíamos el ejercicio de que fuese como una canción, como cuando hablas por WhatsApp. Brutal. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Eso significa que tus referentes se ampliaron? Sí, totalmente. En un punto, ¿cuáles fueron tus mayores referentes y ahorita cuáles son tus referentes? Hay unos que se mantienen. Ok. Y otros que cambiaron totalmente. Ok. Te doy un ejemplo. Alguien que se mantiene totalmente es Rubén Blades. Rubén Blades, ayer me regalaron un disco de Maestra Vida. Increíble, bellísimo. Estoy en el carro ahora, lo escucho en repeat porque sí, soy muy fan de Rubén Blades, de Stromae, este tipo de Bélgica que canta en francés. Es increíble. Y nuevos referentes que se han integrado como Zetangana. Claro. Ya que conozco su proyecto desde Agora Saint, desde Crema, viene Zetangana, luego esta etapa del madrileño, porque él es el sueño de todo artista urbano que tiene influencia folclórica. Es el sueño. Mira, yo de hecho venía justo, fíjate esto. Yo hice un recorrido de tu discografía. Sentí que venía primero como una influencia más melódica al inicio. Luego pasó como a esta tendencia muy, muy urbana. Sí. Y luego ya al final, que además lo conversábamos antes, porque la gente no lo sabe, pero una cosa es cierto de que hay un artista que se produce a través de lo que es su música, claro, que está hecha para las plataformas digitales y el consumo, no sé, en Spotify. Correcto. Pero otra cosa es un artista que se pone en una tarima. Claro. Y de hecho creo que tu último trabajo fue justamente una sesión en vivo mostrando como ese talante que está ahí, ¿no? Claro, nada íntimo, que es este en vivo que hicimos en Lechería, lo grabamos en Casa Dúo. Un lugar increíble. Pilar y Pablo, pues personas que han recolectado arte durante toda su vida. Para mí son brutales. De hecho, te invito a que cuando vayamos por allá vamos a ir a Casa Dúo. Me sentí muy en paz en el lugar. Me reuní con Vista Creativa, que son las personas con las que trabajé los primeros videos y que son personas que quiero muchísimo. Me dejaron dormir en su mueble meses antes de que toda esta locura con mi carrera empezara, ¿no? Y todo lo que pasaba en ese momento era muy interesante. Era solamente yo con el instrumento, ¿sabes? Generalmente un acústico o un plot lo haces con varios músicos y todo esto. Pero precisamente me pasó lo que hace días también sucedió. Yo abro el concierto de Camila y Sin Bandera acá en Venezuela. Sí. Y por primera vez, de verdad, soy muy, muy honesto con esto, me asusté mucho al ver la cantidad de público que había, ¿no? Y que estaba solamente con el instrumento. Yo lo conversaba con un amigo artista que cuando tienes músicos, quizás te confías por un momento, pausas, recoges energía de nuevo y sigues cantando. Pero cuando estás tú solo, tienes la responsabilidad de seguir la armonía mientras estás cantando, claro, y mientras estás también narrando algo y también transmitiendo algo. Entonces, los detalles técnicos a veces no te dejan disfrutar del todo la experiencia. Y a veces cuando te atacas mucho la experiencia y te entregas demasiado, descuidas detalles técnicos. Hay un prejuicio bandera sobre el tema del artista que está conectado con el género urbano. Claro. El artista que en su aspecto también está conectado, claro, con lo que siente y además, claro, se vacila, ¿no? Claro. Pero parece que de ti, más allá de que el tema del género es como una exploración artística más que un fin en sí mismo. Sí, también creo que hay una pequeña confusión con lo que significa el urbano. Ok. El urbano no es el underground, okay, o habla de solamente un grupo social. El urbano es toda esta persona de a pie que está en la calle y cuando un artista busca la manera de expresar no solamente la vida de noche o la vida nocturna, o no solamente la bebida, o no solamente la movida, no sé, ¿qué te puedo decir yo? Caraqueña o la movida. No, sino que el artista urbano en general, como yo lo veo, yo lo concibo de esta manera, a lo mejor estoy muy equivocado con lo que estoy diciendo, pichón, dilo, pero considero que el artista urbano tiene que saber expresar todo lo que está pasando en precisamente el territorio urbano, en la urbe. En la urbe en general, donde conviven personas de la alta, personas de la baja, personas del medio, personas que en general sueñan y todos tienen... Ayer lo dijo un amigo, le dije, hay algo que tienen en común todas las clases sociales, y es que todas tienen responsabilidades. Brutal. De alguna manera. Brutal. Fíjate, qué bueno que digas eso, porque uno de los principales temas
que a mí me marcó de todos los que he escuchado. Bueno, hay dos, pero te voy a decir el primero. Okay. Que además yo creo que es uno que yo siento que la gente se conecta con ellos, con él sobre todo. Yo le decía a mi esposa antes de venir a esto, yo le decía a Mara, es arrecho porque los venezolanos que en algún momento migraron tuvieron a Me Rehuso como una canción de Danny Ocean, claro, para poder conectar con ese fenómeno. Y pasó en pleno momento. Yo decía, Visa, yo siento que es una canción que plantea la lateralidad de este proceso, pero claro, mirando ahora desde aquí. Claro. De quien está aquí mirando hacia afuera. Claro, de quien está acá queriendo estar allá. Sí, pero es arrecho porque yo, de hecho, conocí a tu compañera y cuando veo el videoclip, yo digo, es real. O sea, yo decía, ya va, aquí hay una narrativa que transversaliza todo, sí, pero es completamente genuino, sí, lo que estás diciendo ahí. Creo que el proceso de mi trabajo, de mi música, ha sido extraño y muy positivo, sobre todo porque nos hemos manejado con la narrativa de las cosas más honestas que se puedan. Si estoy en el feeling de hacer un reggaetón, lo hago. Si estoy en el feeling de hacer un pop, lo hago. Y eso también encierra la libertad o la rebeldía con la que trabaja un artista urbano. Claro. También es el interés, tú se lo despiertas a la gente dependiendo del género que hagas. Yo, si soy muy honesto, de mis canciones favoritas que he hecho, hay una que se llama Cosas por Hacer, que es una lista de cosas pendientes antes de enamorarse de otra persona. Como por ejemplo, el tema dice, primero enseñaré que hay un problema, segundo entenderé que soy yo, el tercero querer a quien me quiera, por cuarto devolver cada favor, de quinto cocinar aunque sea feo, de sexto llamar a la vieja más, de séptimo apreciar lo que nos dieron, de octavo tener paz en mi lugar. Y el coro dice, y cuando haga todo esto te llamo, estaré listo para que nos veamos. Y las últimas dos cosas, de noveno abrazarte demasiado, decimos responderte los te amo. Claro. Estaré listo cuando nos veamos. Entonces, parte del hecho de que no todas las canciones de amor tienen que hablar de amor directamente. También está el amor propio, también está la familia, los amigos, lo que estamos viviendo en la calle. De hecho, y yo sigo artistas así, y yo escucho artistas así. A mí me marcó mucho escuchar, y sobre todo porque a mí una de las cosas que me interesa, y lo digo sobre todo por el beta de las entrevistas en general, claro, es que la gente siempre a través de las entrevistas quiere conocer a las personas. Yo quiero que esta entrevista también ayude no solamente que la gente te conozca, pero también entienda cómo son los procesos que te transforman. Claro. Yo sé que en tu pasado has tenido unas condiciones muy, muy duras. Claro. De hecho, lo decía antes, decía que es imposible compararse contigo porque además has vivido cosas muy complicadas. Pero la posibilidad narrativa de transformarte y como lo expresas, claro, a mí me parece increíble. Muchas mamás, claro. Mamás. Claro. Tenía que Conservando y Florentina. Es increíble esa canción. Gracias. De verdad. O sea, y además siento que una canción demasiado poderosa para contar a cualquiera a cualquier venezolano, a cualquier chamo que se ha criado en el barrio. Sí, porque si te digo la verdad, en mi vida, pues a los 6 años mi mamá se va de la casa. Y lo decía hace poco en una entrevista. Yo decía que cuando niño no entendía y le echaba la culpa a ella. Claro. Y luego descubro que mi mamá era víctima del rechazo también de mi papá, de maltrato físico, psicológico. Entonces tienes 17 años, ella tenía 17 años cuando me tuvo. Entonces significa que se fue a los 23 años. Yeah. ¿Cómo no recaes ante una presión de esa y no te vas? Pues? Claro. Entonces me solidarizo también con las mujeres que están siendo abusadas porque quizás sus hijos no entienden o las demás personas no entienden por qué están pasando. Pues. Y mi papá, quien fue con quien yo elegí quedarme a los 6 años, era un papá muy extraño. Yo lo amo hoy en día, pero vengo a entender las cosas más de adulto. Sí, claro. De cómo la disciplina marcó muchas cosas en mí.
Y me hizo tratar de entender también que mi abuela, más que todo, me decía, yo crié como a 13 hijos postizos. O sea, ya a ti nunca te va a faltar una mamá en ningún lado. Y así fue. Las mamás de mis amigos, mis tías, mis profesoras. ¿Entiendes? Entonces cada vez que yo llegaba a un lugar tenía que ver con eso. Además que la canción también es una oda a darle homenaje a las mujeres que se quedaron siendo padre y madre. Total. En una parte lo dice, ¿sabes? Sí, sí. Y Servando y Florentino me recibieron increíble con el tema. La idea no fue ni siquiera mía, la idea fue de mi A&R, de Atela. Él me dijo, mira, yo más bien soñaba lejísimos que ellos se quisieran montar una canción conmigo. Él me dijo, vamos a acercarnos, vamos a mostrarles el tema y se acercaron. Servando me hizo un comentario que me hizo sentir muy honrado, que fue como que él tenía muchos años sin montarse en una canción en la que no escribían nada de la letra. Y eso fue un honor también. Ve, eso me lleva a una pregunta que es complicada. Vale. ¿Qué es el éxito para ti? Creo que el éxito, para mí, es de la forma más sencilla explicada, tiene que ver bastante con sobrevivir y no tanto con las cosas buenas que pasen. Te explico por qué. Ok. Cuando sucede esto que me hablabas también de mi papá, toda esta situación, el día que a él le disparan, que todo esto, ahí me ponen la pistola en la cabeza, literalmente después, al segundo después de dispararle, ¿me entiendes? Y me van a disparar a mí, y el tipo se gastó todas las balas con él. A partir de ese momento, todo lo que yo he hecho en mi vida, no soy muy de hacer planes, pues. He sido una persona que ha ido avanzando y tuve una actitud impulsiva. A veces el impulso no todo el tiempo es malo, pues. El impulso también te alimenta y te hace crecer y te hace avanzar. Claro. Sin pensar mucho, mirar para atrás. Mira, ayer estaba en el Poliedro y la gente, 11.000 personas me aplaudieron. Entonces no te hace pensar mucho en eso. Te hace más bien mantenerte avanzando. Claro. Y en el caso de eso, yo tengo una frase para eso y es que yo vivo tiempo extra, ¿me entiendes? Esto es tiempo extra y prefiero mantenerme creciendo en base a que para mí el éxito es cómo estas canciones están siendo recibidas por la gente. Antier me escribe gente y me dice, arreglé mi problema con mi mamá por tu canción Muchas Mamás. Iba a casarme, pero vi que no había hecho cosas suficientes por mí. Y como en tu canción Cosas por Hacer, yo preferí dejar la boda ahí y más bien empezar a hacer más cosas por mí. Entonces, esas son las pequeñas cosas que también me han hecho a entender que la música urbana no es solo reggaetón. Y que no es solo. Y que es más bien la expresión y la manera en la que tú tratas de comunicarte. Y por eso, si tú le hablas a la urbe, si le hablas a todo el mundo, es mi nuevo concepto de cómo tratar de hacer música. Qué increíble lo que acabas de decir. Además, eso es una discusión que como todo iba a pasar en algún punto. Sí, o sea, claro. el reggaetón, la música urbana y tal, ha venido creando como una curva, claro. en donde ya ahorita está como en el punto de, bueno, hay que transformarse. Sí, claro. Y es parte como de la sonoridad. Siempre sucede cuando un género llega al mainstream. Claro. Y empiezan las evoluciones, las ramificaciones de cada uno. Pues. Qué fino de verdad que digas eso, porque además ahora viene como la otra pregunta, fíjate. Lo conversábamos y me decías que fue complejo todo el proceso de llegar a un día a la vez, porque además una colaboración con un artista que por lo menos en el caso de Ire Pelusa me parece que es una gran artista venezolana, que al igual que tú son una muestra de cómo los artistas se transforman para conectar con su audiencia de forma genuina. Y por otro lado con los Rivera Destino, que a pesar de que no compartimos la misma nacionalidad, compartimos este flow latinoamericano, conexión tal. Sí. ¿Cómo fue el proceso creativo de esa canción? Fue muy interesante. Yo recuerdo que estábamos en Lechería con Ire Pelusa y con Vestalón. Nos reunimos y escribimos la canción entre los tres. Recuerdo que le hicimos una maqueta muy sencilla con la guitarra. Yo conseguí unos drums así, los puse encima y al otro día montamos como un preview en Instagram. La gente estaba loca con la vaina. Les gustó bastante y nunca lo olvidaron. De hecho, yo quité el post al día. Creo que sí, a las 24 horas lo quité. Brutal. Y siempre me preguntaban el tema con Ire. Y a Ire le preguntaban el tema con Norel, Bossa Nova.
ellos vinieron con la idea de montar a los Rivera Destino. Y yo como compositor trato de ser responsable y consecuente con a lo que se apunta para que la canción sea lo mejor de lo mejor. Literalmente yo recuerdo que yo le digo a Bestalón, le digo, bájame del tema, prefiero que me bajes del tema y que sea nada más Irepelusa y los Rivera Destino. Sería increíble. Porque la estructura sería muy rara de cómo llevarla. Era un dúo particular generalmente. Entonces, Bestalón me dice, no, vamos a hacerlo. Y aparte, el manager de los Rivera, quien también es manager de Villano Antillano y es un gran pana, me dice, quiero que estés en el tema. Quiero que estés en la canción, vamos a hacerlo. Yo lo hablé con mi equipo, con Universal, con mi equipo. Todos veíamos esto como una oportunidad muy bonita, porque aparte era la primera vez que yo también me acercaba a mí, dentro de mi contrato con ellos, a mis verdaderas raíces folclóricas latinoamericanas, pues. Sí. Entonces hicimos el Bossa Nova, el tema fue producido por Manu Lara, quien es mi mentor en muchos aspectos ahorita, y también los instrumentos fueron grabados por Brandon Cores de Puerto Rico, que también trabajó con Manu en Telepatía, para Bad Bunny también, y queríamos hacer algo bien bonito. Terminó saliendo la canción y fue una sorpresa, porque aparte hicimos el video aquí en Sabana Grande. Ellos allá grabaron en su Sabana Grande, en Sabana Grande de Puerto Rico grabaron ellos. Si no eres caraqueño, ¿tú crees que están en el mismo sitio? Sí, exactamente. Y entonces era parte de la idea. Me ha emocionado varias veces lo que la canción ha logrado, porque he llegado a lugares, de hecho la cantamos hace poco en un festival en el Sunset allá en Lechería, la primera vez que la cantamos en vivo y fue una locura. Sin pena te puedo decir que, no sé, de los pocos colegas que escucho yo, que puedo tener en mi playlist, en mi teléfono, están Ire, están Mario Puglia y Santa Marta, pues. Son proyectos muy importantes que siento que, más allá de ser comerciales y populares, también tienen un mensaje que puede volverse más valioso cada vez. No, yo creo que de pana hay que buscar una manera de tipificar eso que tú hablas sobre el tema de cómo desde lo urbano puedes crear mensajes, porque además siento que es una necesidad que se está dando. Lo que tú dices con respecto a Santa Marta y cómo se dio ese proceso, además, esa era la otra cosa que te iba a preguntar. Además que capaz no lo dice por aquí, pero dirigiste un video bellísimo, sí, ¿vale? Sí. El video de cuando los malandros lloran, bellísimo, con todo tu equipo. Sí, de verdad, y agradecido con los muchachos, además porque nos dieron la oportunidad para hacerlo y fue una experiencia increíble. Pero lo más increíble más allá, porque uno aprecia los resultados, pero el proceso que hubo para poder conectar con eso fue... Me contaste un poco de eso y me encantó. Sí, eso yo creo que nutre muchísimo. Por eso era que te preguntaba todo este proceso que tuvieron me transmitió mucho, ¿sabes? Y es lo que también, por ejemplo, uno pasa en el proceso de comprender cuando haces cada género, ¿no? Yo cuando hice música folclórica trataba de empaparme bien de lo que vivía esa gente, pues. Cuando hice música un poco más under y más reggaetón, pues también trataba, como te dije, solté la guitarra, iba de discoteca en discoteca con mis amigos, con mis colegas, a hacer música y hacerlo. Entonces, también tenías que entrar en un contexto, y a veces el contexto no solo es la música, es vivirlo, y vivirlo es todo lo que conlleva eso. Nore, para cualquier joven venezolano que está en su casa, flow tipo Danny Ocean en sus comienzos, que agarraba y mezclaba con GarageBand y trataba de maquetear y montaba vainas en YouTube para ver si la pegaba. El sueño es que agarre y te firme un gran sello y te diga, mira, esto es lo que tú... ¿Cómo fue tu proceso para llegar ahí? ¿Cuál es tu experiencia? Además, yo sé que ahorita estás en un proceso incluso de evolución. La música actual no necesariamente te tiene que llevar a firmar con una disquera. Tienes que entender todo lo que conlleva firmar con una disquera, ¿no? No siempre quizás pueda funcionarte. Yo sentía que en el momento que lo hice era el momento indicado para hacerlo, y también me rodeaba un equipo de personas y que me daban muchísima confianza. Entonces, lo primordial es también entender que la disquera no es solamente para cosas positivas, sino que también tienes responsabilidades para con ellos. Ok.
recuerda que no es lo mismo ser un freelance, ¿sabes? A llegar y ya tener un trabajo, una responsabilidad. Claro. No puedes llegar y echarle... Yo lo hablaba con un ejecutivo hace días y me hablaba de por qué siempre los artistas terminaban en problemas con disqueras. Y yo también, porque trato de ver todo el panorama, pues. Y a veces creo que también el artista no cumple con las responsabilidades. Claro. Ahora, ¿tú sientes que hay opciones más allá de la disquera en la actualidad? Sí, incluso claro. con este beta de la distribución de música. 1 millón, claro, 1 millón. Pero a mí lo que me acercó a la disquera, que pueden hacer algo así e igual pueden acercarse a otras opciones, a un equipo de trabajo profesional que se encargue de distribuir música, que te ayude a catapultarte un poquito más. Tiene que ver con mis redes, con Instagram. Yo subía un tema inédito por día. Escribía, producía por 1 año. Tenía 300 canciones encima de las redes. Increíble. Yo archivé todo esto, pero de todas esas 300 canciones, yo con Universal saqué 5 de esos temas. Increíble. Significa que todos esos temas estaban a un nivel de industria que quizás uno no los ve, pero que con un estudio y con un análisis más profundo puedes mejorar la producción. De nuevo los nombro porque fueron partícipes de este proceso en producción. Toda mi búsqueda con los Wise fue de agarrar las canciones. Todos los días hacíamos una producción, una composición y la montábamos a Instagram. Brutal. Hasta que me consiguió un A&R y me llegaron propuestas. Y yo no puedo sentirme más agradecido en ese aspecto. Pero también porque entendí que no solamente era responsabilidad de ellos ponerme a sonar. Yo también tenía responsabilidades. Yo también, por más que ame la música y por más, no sé, relajado que yo sea o por poco planificador que sea, yo tengo responsabilidades no solamente con la compañía, sino también con un público, empezar a ser constante y consecuente con el hecho de que el nivel de los temas que yo saqué, yo debería sacar cosas más interesantes todo el tiempo. Eso está recho, ¿sabes por qué? Porque además hay un tema que yo he conocido muchos jóvenes con proyectos muy interesantes. Claro. Panas, además, así con vainas que uno dice, marico, eso es demasiado arrecho. Exacto. Lo que tú estás haciendo. Y que también uno se enfrenta a la frustración de que sí, es muy arrecho, pero no necesariamente está teniendo el alcance que tú quieres tener. Quisiera ser más reconocido en eso. Y hay panas que dicen, ya, hasta aquí llego. No hago más nada. El alcance es subjetivo. O sea, yo te decía ayer en nuestra conversación que tú te contaminas cuando ves a los artistas más grandes con 500 millones de views en 5 minutos. Claro. Tú te contaminas, weón. Te contaminas porque piensas que si tú no tienes eso, entonces tu música apesta o algo así. Claro. Y no se trata de eso. Se trata de que ellos vivieron un proceso ya. Chamo, tú eres burda de joven. Tú eres parte de la generación TikTok, marico. O sea, sí, años, sí, está recho porque... O sea, yo, para hablarte claro, a mí me cuesta burda. Yo estoy ahí... ni se diga. Yo estoy tratando de entenderlo poco a poco, pero ahí vamos. Te iba a preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia con el TikTok y la música? Porque además se supone que supuestamente TikTok es la plataforma para los músicos. Sí, lo que pasa es que quizá al principio se malinterpretó con que tenía que ser el baile, los bailecitos y todo. Eso es brutal. He aprendido a vacilármelo, ¿no? Claro. Pero cada creativo o cada persona en general, yo ahorita sigo a un tipo que habla de carros, por ejemplo, de los precios de los carros. Entonces es demás, pero todo está en lo ingenioso que seas. El carajo agarra una taza de café y cuando el carro está muy caro por encima del precio, cafecito para él. Y se toma una taza, toma un traguito de café y empieza a decir, bueno, para esta no hay cafecito, ese precio está bien. Ese carro está en este rango de precio. Entonces todo depende de qué tan ingenioso seas. Tuve una experiencia hace poco, yo monté un tema TikTok, la manera más interesante no, sino que el video fue muy orgánico y lo teníamos guardado ahí. Yo le pongo una canción a mi novia que le acabo de hacer. Ella escucha como un video reacción. Ella escucha las 2 frases primeras y dice empieza a llorar y pone a grabar el video y se pone los audífonos para escuchar el resto de la canción. Qué arrecho. Este tema se sube, se hace muy viral en TikTok y un artista puertorriqueño muy grande me contacta para hacer la canción juntos. Entonces empecé a entender el valor que tiene, el alcance que tiene TikTok
y que les recomiendo que lo hagan, que suban canciones, pero debe ser de una manera ingeniosa, porque no solo ingeniosa, sino también orgánica. No me vendas algo, no es como quizás como Instagram, que hagas una publicidad de algo. Sí. No funciona así. Funciona como algo que tiene que ser más personal, que tiene que tener la facilidad de entenderse en los primeros 5 segundos, porque si no hacen así rápido y cambian. O sea, estoy entendiéndolo, estoy en el proceso de entenderlo un poco. Más allá de calar, creo que he dado una impresión de exigencia interesante, ¿no? Ahora mismo estoy escribiendo el disco de Víctor Muñoz con él. Qué brutal, y ha sido muy interesante junto a Manu también. Y también trabajé canciones distintas para otros artistas, también para Ire, he hecho varias cositas, para Nacho, para varios artistas, pero no me he concentrado mucho en ser compositor porque, te voy a ser muy honesto, tuve unas experiencias de mierda inicialmente siendo compositor. Hasta que yo me senté con mi equipo y dijimos como que si no podemos confiar a veces en los artistas, entonces nosotros tenemos que ser los artistas. Hay como un ideal de ese pedo de ser compositor, sobre todo para los artistas noveles que dicen, no, bueno, me encantaría ser compositor porque ahí es donde está y tal. Sí. Para ti, ¿dónde sientes que el flujo, o sea, para ti, cómo debería ser el flujo de trabajo ideal y dónde se rompe ese flujo de trabajo? Yo ahora mismo no le estoy dedicando mucho a ser compositor para otra gente. Sobre todo porque empecé a darle un poquito más de valor a que lo que haces a veces. Yo sé de artistas muy, muy reconocidos que no se meten en el estudio para otras personas. Y eso para mí es tan importante, ¿sabes? Que una persona o sea, ya no volvía a mandar canciones como que mira, tengo esta canción. O sea, no, si un artista quiere una canción conmigo, yo me siento con él a crearla. Okay. Como parte de un trabajo. Aparte, soy el tipo de persona que no piensa en ponerle el precio al trabajo de los demás. Entonces prefiero yo ponerme mi precio y trabajarme yo mismo la mayoría de las veces, hasta que siento que con propósito, si tú me llevas a un proyecto es porque el propósito es meterle letra, meterle intención y ponerle un poquito de noré. Si estás buscando que sea un compositor que se adapte a tu línea, yo puedo hacerlo, pero también tienes que entender que estás buscando a alguien con personalidad. Siempre va a haber algo de tu toque como tú. Si yo te llamo para que me dirijas un video, va a haber algo de ti ahí. Claro. Y como ayer lo hablamos, a veces te da dolor entregar cosas que son parte de tu alma, un proyecto al que le has puesto cariño. Y que la persona, y que tú el día de mañana quizás le preguntas al artista qué simboliza para ti. No, bueno, una canción buena. Pero hay tanto detrás de la historia. Claro. Entonces claro. eso me ha dolido mucho. O sea, me ha dolido mucho el hecho de quizás entregar una canción y que no sea valorada de la misma manera. Por eso es lo mejor hacerla junto a él. No, y además, porque él se siente relacionado a la construcción del tema. Por lo tanto, es parte también de lo que él piensa. Porque además también hay otro beta, que es que la gente cree que... O sea, eso no es ni bueno ni malo. Nore, ¿tú sientes que vas a entrar en un proceso de transformación ahorita? ¿Y hacia dónde crees que va ese proceso de transformación? Sí. Siento que de alguna manera traté de ser como más digerible en estos inicios, pues. En estos inicios traté de que fuese... No me metí en temas... Nunca... Yo no soy una persona con estilo controversial. No lo soy. Primero porque siento que siempre hay una manera inteligente de hablar de un tema controversial sin que genere tanto problema. Sí. O al menos que tengan mayor empatía. Por supuesto. Entonces... Pero sí hubieron muchas cosas que no me atreví a decir en mis 2 primeros años de carrera, a las que ahorita voy a acercarme, ¿me entiendes? Brutal. Eso como, por supuesto, desde el aspecto generacional. Yo siento que si te pones a verlo, mi generación tiene artistas increíbles, todos pegados, sonando muchísimo. Pero me gustaría ser el tipo de artistas que para mi generación se convierta como el que ellos escuchan y dicen, yo vivo eso, yo viví eso, pues. No quiero meterlos en mi película artística, ni quiero meterlos en el hecho de que soñemos en el futuro, sino un artista que hable más del presente y un artista que hable más de las cosas que tiene al alcance y que puede ver, que vivió
y que puedes sentir también. Una de las cosas que más me marcó a mí es que pude vivir con la gente más rica de este país y pude vivir con la gente más pobre de este país. Brutal. De verdad, pude estar noches enteras en una mansión gigante y también noches enteras en un ranchito de zinc por allá metido en un pueblo. Entonces, entender las dos realidades es lo que nos da ese contraste y es lo que siento que es el venezolano como que hoy en día. Pues. Qué brutal. ¿Y en términos de sonoridad? En términos de sonoridad, a mí nada más me marcó el hecho de que Stromae, siendo un artista de Bélgica que canta en francés, agarra y le da un homenaje en su música a instrumentos folclóricos bolivianos, peruanos. Eso es de pensar. O sea, yo estoy viendo muchos europeos como Zetangana dándole valor a la música latinoamericana que los mismos latinoamericanos no estamos haciendo. Sí, sí, explorar incluso la ausencia del instrumental, usar su voz, de distorsionar lo que es él, sí, para poder generar una mayor empatía orgánica en lo que hace. Sí, yo creo que a partir de esta etapa las cosas van a ser un poco diferentes. Sin embargo, siempre voy a mantener esa comunicación directa y clara con las personas que me siguen y que me van a empezar a seguir poco a poco. Ahora escuchando y diciéndome esto, ¿tú sientes que hay un reto en tu generación para poder conectar con esto? Porque igual tenemos referentes muy coño madre. Sí. O sea, no sé, uno ve a Bad Bunny y uno dice, eres inalcanzable. Increíble, claro. Pero de pronto, o sea, el último hit de Bad Bunny tiene un merengue que cuando uno agarra y dice, ya va, pero papi, bello, yo crecí con el merengue, claro, loco. Bello. Y qué artista que tengamos cerca lo está haciendo. Exacto. O sea, eso es muy interesante. Fíjate, eso es una de las cosas que hacen exitoso a Bad Bunny. Sí. Que como ya dijimos ayer, por ejemplo, ya él tiene la oportunidad de poder hacer lo que quiera. Entonces los artistas tenemos que trabajar para tener eso. No solo el éxito y la fama y el dinero que tiene quizás, sino también trabajar tan duro hasta tener la oportunidad de hacer la música que de verdad, en el fondo de mi corazón, al 100%, nos encanta. Esto siempre es una pregunta que compromete burda a la gente, sobre todo a los artistas, pero sobre todo a los músicos. ¿Quién tú sientes ahorita sí que, coño, la está partiendo haciendo un trabajo increíble tal, desde la música venezolana? ¿Desde la música venezolana? Sí. Siempre fan de C4 Trío. Verga, brutal. Siempre fan desde hace muchísimos años. Para mí ha sido clave. De hecho, mi novia te puede decir, escucho canciones de ellos mucho rato. Sigo siendo fan de la movida neofolclórica, pues todo esto que traen con el 4 venezolano. Y no pierdo como el gusto a esto, ¿no? Aún a mí me dicen músicos venezolanos y yo lo primero que te digo es C4 Trío. Qué brutal. Jorge Glenn, Edward, Rodner y el señor Héctor. Qué brutal. Bueno, tengo una pana que Ana Cecilia Loyo. Claro. Y Ana siempre me dice, es que es increíble, Ali. O sea, esos 4 gorditos, así que tú lo ves que tú pareciera como si no hicieran nada, pero cuando se colocan en esos 4... Magia. Eso es magia, pero ella me decía, lo que pasa es que hay un sonido que sí, es nuestro, y ellos lo que son un instrumento para poder conectar. Eso es muy interesante. Aparte que con quien yo me he acercado más es con Jorge Glenn. Okay. Y me ha dado unas sorpresas increíbles, como que, no sé, mañana está tocando en Nueva York con la jazzista durísimo. Y wow, porque es lo que hablábamos generacionalmente tú y yo ayer. Cuando quizás nuestros padres o nuestros abuelos dicen, no, cuatrista bueno era el maestro de ellos, como no recuerdo el nombre ahora mismo, el de la siembra del 4, increíble. Pero eso sí era un cuatrista. Claro. Che Hurtado. El maestro Che Hurtado. Gracias, madre. Y ahora nosotros vamos a decir, no, C4 Trío, eso sí era. Y mañana sale un chamo cuatrista que en 15 años que toca que pegaron la guitarra eléctrica con el 4 y aquí de este lado tiene un ukelele, se voltea y toca un ukelele de este lado porque es zurdo cuando voltea para acá y nosotros no vale, C4 Trío. No le gana a este pana que mira lo que está haciendo y tal. ¿Me entiendes? Entonces es una cuestión generacional y yo siento que no sé, si nos diéramos los venezolanos un ratiquito de escuchar un poquito lo que hacen
C4 Trío, creo que nos gustaría más, porque ellos tienen una fusión de cosas que hacen que hay géneros, yo admito que hay géneros venezolanos que a veces son un poco tediosos. ¿Por qué? Porque son muy tradicionales. Y son cuadrados y los tienes que replicar exactos. Estos tipos buscaron la manera de innovar en eso. Y por eso los sigo y por eso los apoyo también. Chamo, ya para ir cerrando un poco, porque además tú sabes que es una vaina que es muy loca, que es el beta de lo que hacen los referentes de generación. Y lo decías tú en base a lo del tema de Bad Bunny. Para los jóvenes que están tratando de meterse en el pedo de la música, y no para que te ponga flow pastor evangélico ni nada, sino, pero ¿qué es lo que tú sientes que deberían ser los consejos que deberían tomar para poder hacer esa exploración musical a la que ellos van? Solos es muy difícil. Necesitas a personas igual de curiosas que tú a tu lado. ¿Me entiendes? Necesitas a personas también que quieran investigar, personas que quieran innovar y empezar por lo básico. Y lo básico es aprender cosas que ya existen. Yo cantaba covers inicialmente y eso me hizo entender qué tenían esas canciones que yo quisiera que tuviesen las mías. Brutal. Entonces, escuchar mucha música, pero no solamente escuchar la música que te gusta, sino también darte la oportunidad de no escuchar el comentario ese todo pajugo de nada más el vallenato, eco y tal, que feo. No se trata de eso. Hay muchas ramas del vallenato y tú puedes escuchar muchísimas y tú vas a ver cuál te gusta más. Sí. Si tú crees que la música venezolana es la música llanera y es la veguera, estás equivocado. Total. A mí me gusta varios artistas de música venezolana, llanera, veguera, que es distinto. O sea, fíjate las 3 ramas que te estoy nombrando. Que es Jorge Guerrero, por ejemplo, veguero, ¿me entiendes? Buen artista, increíble. Pero también hay uno más estilizado. Entonces hablamos de Luis Silva. Claro. Entonces hay uno aún más estilizado. Hablamos de Ignacio Rondón. Entonces hay gusto para todo el mundo. Yo creo que lo mejor que puedes hacer también es no pararte tanto en artículos y trabajar, bueno. Trabajar, no quejarte tanto. Ponerte a trabajar, ponerte para chamba. Brutal. Bueno, de verdad, Nore, no, de verdad, un placer porque además siempre es un honor que la gente pueda compartir sus procesos y además unos procesos que ayudan. Yo sé que esta conversación no solamente se va a transformar en una buena conversa de los dos, sino que también puede ser la oportunidad para que muchos que quisieran apostar a construir un proyecto puedan encontrar, por lo menos en tu propia experiencia, algunas herramientas para poder avanzar. Gracias a ti por el espacio y aparte, mucho éxito para tu proyecto, para todos tus proyectos. Coño, aparte, nunca te lo dicen en tu propia entrevista, pero eres un creativo increíble. Bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, para ustedes, como lo vieron, y desde aquí es Radio Bar, un poquito de lo que es Nore, que no solamente para mí, y por eso quiero compartírselos de forma directa, no es simplemente un músico. Termina siendo una referencia a una generación que, como todos, nos hemos encontrado con adversidades. Pero lo que importa, justamente, es cómo las transformamos. Qué bueno, vale. Mano, qué bueno.